Santa Vaquita de San Antonio. Algunos dicen que me caminen los 5 dedos, pido un deseo y se me cumple. Eso, mirá, una vaquita de San Antonio, no la mates. Mala suerte. También está el tema de la cábala con este insecto tan pero tan pintoresco que si lo mirás detenidamente tiene unos colores preciosos, vuela de aquí para allá. Y era muy raro que se te pose alguno en algún momento. Entonces por eso era tan extraño que significaba un poco de suerte, pero ahora es muy común, porque hay y por todos lados, y están volando, y por ahí decís, tenés un bichito, hay una vaquita de San Antonio, pero tenés otro, y tenés otro, y tenés otro. Bueno, poné un negocio, vendé. Bueno, ponele nombre. Pero ¿por qué tantas vaquitas de San Antonio? Patricia Gómez es del INTA Bordenave, y a ella le voy a preguntar qué tiene que ver esta aparición de tantas vaquitas de San Antonio. Algunos dicen mariquitas. Las mariquitas o las vaquitas de San Antonio. Patricia, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Sebastián. Gracias por consultar. Por favor. Acá muy bien, desde INTA Bordenave, estoy hablándote. ¿Cómo está Bordenave? Soleado y ventoso, pero bueno, sí, muy bien. ¿Qué son las vaquitas de San Antonio? Bueno, las vaquitas de San Antonio, que en la ciudad de Bahía Blanca me han compartido imágenes que andan en abundancia en estos días, son insectos. Los que vi en las fotografías corresponden a adultos de vaquitas de San Antonio. Por ahí, para ubicar digamos, a la comunidad en qué insecto estamos viendo, vamos a podría remitirnos a algún grupo de insectos que es más conocido o está más familiarizada toda la comunidad, que son, por ejemplo, las mariposas. Cuando nosotros vemos mariposas, estamos mirando a los adultos de ese insecto. Y sabemos que en el ciclo de la mariposa nace de un huevo, pero primero es una larva, luego hace una pupa, y luego vemos el adulto con las alas, que a veces tienen coloridas alas, ¿no? Las diurnas. Bueno, tenemos el ciclo, ahí nosotros podemos visualizar el ciclo completo, ¿no? De las mariposas. Y en este caso estamos viendo a los adultos de otro grupo de insectos, que son las vaquitas de San Antonio, corresponden a un grupo de coleópteros. Y dentro de los coleópteros hay muchas formas de coleópteros. Estamos mirando al grupo de los cochinélidos, que agrupa todas las vaquitas de San Antonio, que llamamos, que a veces son más redondas, de colores anaranjados. Algunas tienen pintitas negras, otras tienen más pintitas, algunas no tienen pintitas. Las que vi muchas fotografías son las que tienen la forma un poquito más alargada, el caparazón, digamos, negro, con manchitas blancas y anaranjadas. No sé si voy muy rápido. No, está perfecto. Lo estoy visualizando. Bueno, este grupo de vaquitas, más allá de que tengan formas y colores, y que son las que estamos viendo en esta época o que uno conoce, estos coleópteros estamos viendo los adultos, ¿no? Que abundan mucho en la estación de la primavera, avanzada la primavera, que es como estamos, ya casi vísperas del verano, ¿no? Así que dentro de lo del ciclo de la naturaleza, digamos, está dentro de lo común de este grupo de cochinélidos, de las mariquitas, vaquitas de San Antonio, que en otros países también tienen otros términos, o vaquitas de San Andrés, también se dicen en otros lugares, mariquitas, como nombraste. Están, digamos, los adultos los podemos encontrar durante todo el año, pero en una gran abundancia de observación es en la mitad de la primavera, que sería mediados de octubre, mediados de noviembre. ¿Qué comen? Digamos que es coherente con la época que estamos presentes en la abundancia. ¿Qué comen las mariquitas? Bueno, es una buena pregunta. Las que vi en las fotografías, que corresponden a estos grupos de cochinélidos, son todas vaquitas de San Antonio que comen insectos. Necesitan nutrirse de proteínas de insectos. Comen otros insectos. A diferencia de, por ejemplo, otros bichitos que nosotros los vemos comiendo nuestros jardines y huertas, que necesitan vegetación, material verde, comen plantas. Estos no comen plantas, comen insectos. Salvo que, por ejemplo, en algunas huertas vamos a encontrar más en el verano algunas vaquitas de San Antonio color verde que sí comen, por ejemplo, plantas de zapallo y demás, pero no las estamos viendo en las fotografías, por lo menos que yo vi ahora de Bahía Blanca. Pero mayoritariamente son todas, se alimentan de otros insectos. ¿Y qué otros insectos comen? Comen pulgones de todo tipo de plantas, de árboles, de arbustos, de hojas, en las hojas de los jardines, de los rosales, de las floraciones, en las extensiones de los cultivos, ahora que estamos con los cultivos
por la cosecha de la cebada, el trigo, también los encontramos en los campos. Claro. Yo tenía pulgones. Claro, yo tenía un dato, había leído al respecto, en realidad, que hace como 30 años se importaron unas vaquitas asiáticas multicolor llamadas Harmonia axeridis, que las importaban justamente para el control de plagas. Claro, a veces sucede eso en la historia de la humanidad, estos objetivos de introducir especies para controlar otras problemáticas. Es cierto, no son nativas de Sudamérica, las que vos nombraste, pero a diferencia de estas que sí vimos, sí son nativas de Sudamérica. Estas negritas con manchitas blancas y anaranjadas, sí. Y bueno, y a veces suele suceder que son poblaciones que quieren cumplir su ciclo y a veces es como que predominan sobre otras poblaciones. Entonces, por ahí hay cierta discrepancia con estas asiáticas que pueden, digamos, como digamos, abundar más que las nativas y perder espacio de las nativas porque no son tan competitivas como estas asiáticas. Tal cual. Pero bueno, eso es por regiones del país o por regiones, se dan situaciones particulares. Sí sabemos que están presentes todas en el ambiente y lo que además no solamente comen pulgones, que eso es lo interesante, sino que también pensemos en que para llegar a este adulto, que nosotros lo vemos volando, como vos describiste, que se agrupan, que caminan por ahí, se quedan en algún lugar, para llegar a ese estado de adulto necesitan nutrirse mucho desde que son huevos a estados larvales, que a diferencia de las mariposas, volviendo a lo que uno tiene presente, el gusanito de la mariposa, en este caso son pequeños estados juveniles que no tienen el cuerpo del adulto, parecen pequeños cocodrilos que no vuelan, caminan, tienen 3 pares de patas, por eso tienen un aspecto de cocodrilo, van siempre como reptando, por eso tiene un aspecto de caminar de un cocodrilo, en distintos tamaños para llegar a una pupa, y después de esa pupa emerge el adulto. Y eso está pasando todo el tiempo, y en este momento debe estar pasando en las cortezas de los árboles, en pequeños canteros, en la hojarasca abajo de macetas y canteros en la ciudad, que después da lugar a toda esta población de adultos. Por ahí uno no le presta atención, pero bueno, si uno empieza a mirar hasta en el relieve de las construcciones edilicias, vamos a encontrar donde hay rugosidad, pequeñas partículas como inmóviles, que son, digamos, los estados de pupa, que luego de ahí emergen los adultos que nosotros observamos. Tal cual. ¿Qué periodo tienen desde su nacimiento hasta que perecen? Claro. Y te hago una segunda pregunta en la misma. ¿Muerden? Bueno, es una buena pregunta. Vamos a empezar por la primera pregunta. Desde que hacen huevos, tienen una particularidad. Durante todo su ciclo necesitan insectos, proteínas de insectos. Entonces, para la supervivencia ponen grupos de huevos, las madres, las hembras de los cochinélidos, en donde van a tener alimento. Entonces por ahí dejan huevos cerca de por ejemplo, en un cantero, en un rosal, en la hoja del rosal, porque después de ahí va a estar en los pulgones que ya detectó que había, y dejan muchos huevos sin eclosionar, huevos que no van a dar origen a una nueva larvita, sino que son huevos no fecundados y son el primer alimento de estos pequeños individuos cuando nacen. Detectan esos huevos que no están fecundados y lo comen, ¿sí? Y ahí arrancan a buscar siempre huevos de pulgón, huevos de ácaros, de arañuelas, de todo lo que son plagas de la huerta y de los cultivos y de los parques. Es el alimento de todos estos. Y necesitan consumir muchísima cantidad, de 300 a 1000 individuos, hay estudios en el laboratorio, que necesita un estado juvenil para llegar a pupa, porque necesitan consumir mucha nutriente para llegar al estado de pupa, para llegar a adultos. Son los mucho más voraces incluso que los adultos. Luego los adultos tienen la función de tratar de diseminar la descendencia y dejarla en lugar donde hay alimento, y necesitan energía para hacer eso, ¿sí? La energía la sacan comiendo otros pulgones y también a veces tomando agua y néctar de las flores y de las hojas de las plantas. Por eso podemos verlos recorrer las flores, pero no las están comiendo, están buscando alimento, y a veces son pulgones, inicios de arañuelas, cosas que por ahí no las vemos a simple vista, pero ellos ya las detectaron, y es su comida, y tienen un aparato masticador para eso, y también para nutrirse de néctar y polen. Y pueden vivir desde que son huevos hasta los estados juveniles, más con estas temperaturas ya primaverales cercanas al verano. En 20 días puedes tener el ciclo completo, desde huevo hasta la pupa. Ahora está lleno de pupas, por ejemplo. Estuve observando acá donde vivo, también en los lugares urbanos y en las arboledas, en el árbol de la vereda,
si uno empieza a detenerse a mirar la corteza de los árboles, va a encontrar un montón de actividades. Como toda actividad van a encontrar las pupas, van a encontrar los adultos de los cochinélidos, van a encontrar huevitos. Bueno, es como en cada espacio donde hay corteza y vegetación hay una dinámica de insectos que por ahí uno no le presta atención, pero están alrededor nuestro. Uh-huh. Y durante ese tiempo, por ejemplo, en esta actividad calurosa, digamos, estamos en el calor de la primavera, víspera del verano, digamos, se aceleran los tiempos, o sea, hay más consumo de alimento y en poco tiempo llega pupa. Y el adulto puede vivir hasta un año o más y va a pasar el invierno buscando invernar, busca lugares de pasar quieto, por eso por ahí cuando las mañanas eran muy frescas o las noches refrescaban mucho, se daban esas aglomeraciones en lugares de paredes urbanas. Es como que buscaban, digamos, el mensaje es, bueno, hay que refugiarse que hace frío, y después cuando empieza el calor salen de nuevo. Pueden mantenerse durante un año activas si no forman parte de otra cadena trófica, que sería un pajarito que se alimenta de ellas, algún sapo que se las consume, digamos. Si no son alimento de otro, pueden llegar a vivir un año. También pueden ser enfermados por algunos hongos del suelo, pero bueno, muchas aves insectívoras que en lo urbano y en lo rural están presentes pueden alimentarse de ellas. Tal cual. Así que duran, digamos, bastante tiempo si no son comidos por algún otro elemento de las redes tróficas. ¿Quiénes son sus depredadores? Sus depredadores, bueno, aves insectívoras, también pueden ser, bueno, como viste que vuelan, están agregadas en la nocturnidad, en la parte rural, urbano también sabemos que hay, uh-huh. Pueden ser murciélagos, pero por ahí los murciélagos son de comer más los insectos de actividad nocturna, como las polillas nocturnas. Uh-huh. También pueden ser, bueno, reptiles, anfibios, como son los sapos, las lagartijas, pueden ser sus depredadores más importantes, y después otros insectos que también son depredadores genéricos, como por ejemplo las mantis, los saltamontes. Hay varios, también sus huevos pueden ser parasitados por pequeñas avispas y no llegar a ser larva. Hay un mundo de microavispas que necesitan parasitar huevos de insectos, y entonces en vez de salir el insecto sale la avispa que parasita. ¿Duermen? Que, bueno, en las distintas etapas de su ciclo tienen ciertas adversidades que superar. Uh-huh. Pero bueno, que haya muchas presentes en un determinado tiempo quiere decir que hubo mucho alimento que permitió llegar a muchas adultas, que eso también es lo que sucede. Si el adulto de estas vaquitas de San Antonio no logran tener suficiente nutriente, como sería insectos o polen y néctar, para ir movilizándose y dejando descendencia cerca del alimento, su nueva descendencia no va a tener éxito. Es evidente que las generaciones anteriores, de un mes anterior o 2 meses anterior, tuvo suficiente alimento que le permitió llegar a mucha población adulta. ¿Duermen? Sí, también duermen. Es una buena pregunta. Más que dormir es cuando baja la temperatura, como no regulan la temperatura de los insectos, baja mucho su actividad. Por eso si bien pueden durar un año, no están en la actividad que las vemos ahora todo el año, ¿sí? Van a buscar estar quietas y en un lugar donde no se congelen, digamos, ¿no? Uh-huh. De todos modos, toleran temperaturas bajo cero y quedan como parecería que están muertas, pero donde empieza a levantar la temperatura vuelven al movimiento. Eso lo pueden hacer los estados adultos. Los estados juveniles no superarían. Así que más que dormir es una quietud de supervivencia, ¿no? Ellos tienen un mecanismo de supervivencia, pueden llegar a después ya quedar a la quietud de que finaliza su ciclo biológico sin haber dejado descendencia, porque no se pudo alimentar para dejar descendencia, o fue comido por algo antes de poder dejar la descendencia. Ya que estamos con vos, Patricia, estoy charlando con Patricia Gómez del INTA Bordenave, a propósito de la gran cantidad de vaquitas de San Antonio, o mariquitas como se las llama en esta región de Bahía Blanca y toda la región, y ha dado una pintura pero perfecta de su ciclo de vida, de qué se alimentan, por qué, cuáles son sus predadores, hasta si duermen y no duermen. El otro día le contaba a mi hijo, me dice, mirá esa lucecita que vuela, y yo le dije, es un bichito de luz. Qué belleza, qué lindo encontrarlo. Y yo me acuerdo
Hace muchísimos años que los veía mucho en una zona donde yo pasaba mucho tiempo, que era más descampada, y había un montón. ¿Es lo mismo una luciérnaga que un bichito de luz? ¿Por qué no se ven tanto ahora? Sí, los nombres comunes podemos estar hablando de los mismos tipos de individuos o especies, sí, podemos estar refiriéndonos a la misma especie cuando hablamos de luciérnagas y bichitos de luz. Es otro grupo de insectos, así como las mariposas son lepidópteros, las vaquitas de Santoyo están dentro del gran orden de los coleópteros, y dentro de los coleópteros hay muchísimas diferencias y grupos que se llaman familias, ¿no? En este caso estábamos hablando de las mariquitas, los cochinélidos, los bichitos de luz están dentro de otro orden que se llaman los lampíridos, y bueno, que hay muchas especies, hay numerosas en Argentina y en otras partes del mundo. Es cierto que hace muchísimos años, los recuerdos de nuestra niñez, los que somos adultos de más de 40 años, recordamos otra abundancia de insectos nocturnos, o esto sobre todo lo llamativo que son los bichitos de luz. En general hay muchas explicaciones de los cambios de las poblaciones, ¿no? Por ahí las mayores, digamos, la mayor hipótesis a nivel mundial hablan de, digamos, de cambios en los sistemas de cultivos, en cambios en los sistemas de urbanización, que la urbanización trae progreso para la humanidad, pero cambia los ambientes naturales. Entonces, bueno, la luminosidad por la urbanización, aumentado de la población, la extensión de las ciudades, genera una luminosidad nocturna que trae progreso, pero hace cambios muy importantes en la dinámica de los insectos, sobre todo nocturnos, que están mucho antes que por incluso la humanidad, hay antecedentes de eso. Y bueno, y cómo va afectando sus ciclos de vida, la abundancia de especies. Y las especies, como decíamos, van a estar en función de su función de ciclo, que en el caso de los insectos que comen insectos necesitan insectos para cumplir su ciclo, y los insectos que comen plantas necesitan las plantas para cumplir su ciclo. Cuando todo eso se va cambiando porque hay urbanización o contaminación lumínica, que se le llama el término a lo que es la urbanización con las luces nocturnas, en la escala que llevan las ciudades, va afectando los ciclos, va interfiriendo en la abundancia de las descendencias. Hay numerosos factores a tener en cuenta, y por ahí no hay que reducirlo solamente a lo que por ahí se escucha mayoritariamente, esto de que se usan más químicos para controlar plagas y demás en los cultivos y en las ciudades. O sea, son multifactoriales, que también hay incidencia de eso, que nombramos el tema controles químicos, pero no es el único factor, ¿no? Seguro. ¿El bichito de luz se le apaga la luz y muere, o es una consecuencia de su... No, viste, decía, ¿qué pasó? Ahí se murió, se le apagó la luz. Tiene que ver, ¿por qué tiene que ver que tenga luz propia, no? Tiene que ver con que lo necesitan para su ciclo biológico, para su adaptación evolutiva de los ambientes que predominaban, que eran palustres, donde había mucha vegetación, y esa vegetación era muy diversa. Muy diversa quiere decir que hay muchas especies dando vuelta de plantas. Esa diversidad de plantas trae otra diversidad de insectos, y esa diversidad de insectos pasa a ser alimento de los estados juveniles, de los lampíridos, que no comen plantas, sino que comen otros insectos. Entonces tiene que ver como una cadena de cambios que va haciendo que, por ejemplo, muchas especies tienen, por ejemplo, dan un estado inicial de 500 huevos por individuo, y dices, bueno, ¿cuántos se dan? Pero tal vez adultos de ese grupo de 500 llegan 3, porque en el medio un montón de otros actores intervinieron a que no llegaran adultos. Entonces, y la sucesión de años va llevando a que se van sumando factores que intervienen en que cada vez haya menos descendencia. Hay mucha documentación de que habla de los lugares menos urbanizados, de lugares donde se sigue haciendo grandes extensiones o no cultivo o no urbanización. La abundancia de número de individuos por especie y diversidad de especies de insectos diurnas y nocturnas es muchísimo mayor que en los lugares urbanos y periurbanos, que sería lo cercano a las ciudades, por estos enormes cambios, ¿no? Uh-huh. de cambios del uso de los suelos, del uso de los territorios. O sea, es como una explicación un poco a gran escala y en el tiempo. Uno habla algunas veces de las especies en extinción, y sí. Yo no le deseo el mal a nadie, ¿no? Pero en esta época estaría bueno que
que los mosquitos tengan un deceso importante. Bueno, sí. Qué fuerte que son los mosquitos. Y aparte, Patricia, esta es la época donde se escuchan estas frases. Nos vemos para fin de año. Feliz año si no nos vemos. Y había unos mosquitos como aviones. Sí, también es cierto. Bueno, lo que sucede también pasa esto, sí. Que así como uno piensa o observa estas cosas que van perdiendo presencia y protagonismo año a año, eso también deja como hábitats vacíos que van ganando otro protagonismo año a año. Por ejemplo, en la urbanización ganaron protagonismo plagas urbanas, llamemos cucarachas, que por ahí, según los sectores de los lugares, tenemos más problemática de eso. En las zonas que están más alejadas de la ciudad no tenemos la problemática de las cucarachas en el interior de los hogares, y vas a lo urbano y sí tenés una preocupación importante de eso. Lo mismo con lo que es el cambio de la composición de aves, por ejemplo, bueno, todo el fenómeno tiene que ver que antiguamente no teníamos presencias de loros y cotorras como hay en el territorio, y ahora es bastante cotidiano. Tiene que ver con esto de los hábitats que dejan de tener sus espacios, porque hubo muchos cambios, genera abundancia de otras poblaciones que pasa a ser un problema, que antes no eran un problema, o no estaban. También hay muchas situaciones de estos de que los hábitats desocupados o que cambiaron porque algo los afectó, son ganados por otra cosa que gana protagonismo. Y los mosquitos les pasa eso. Nosotros también ayudamos a que el ambiente se les favorezca. Necesitan lugares de humedad, reparo de temperatura y bueno, lugares donde dejar su huevo, y que nada los necesitamos para lo que es mosquitos, más sapos, más lagartijas, de mascotas. Hay que llamar al ejército, al ejército de sapos y lagartijas, para que libren sus batallas. Claro, las libélulas, por ejemplo, que por ahí las vemos en el verano cerca de las piletas, lugares de natación, que bueno, acá por lo menos en la zona que yo vivo, donde hay piletas, está lleno siempre. Claro, aparte el tema de la descacharización, ¿no? Porque comen en el estado larval, claro. Que también es interesante. Por ahí uno quiere matar a todos los adultos, digamos, yo lo nombro así, digamos, los mosquitos, uno ve el adulto de un insecto. No estamos mirando el huevo ni los estados larvales que necesitan agua. ¿Cuántos huevos pone mosquito? Y bueno, puede poner entre 500 y 1000. ¿Entre 500 y 1000? Sí. Estamos rodeados. Y bueno, y es Patricia. cierto que también que los mosquitos, los que succionan sangre son las hembras que necesitan proteína de origen de nuestra sangre para llegar a los huevos, si no pueden dejar descendencia. O sea que cuando uno mata a un mosquito sabe que está matando una hembra, que son las succionadoras de sangre. Que está buscando, necesita... Te chupan la sangre, terrible. La visión es esa, para su ciclo necesita estas cosas. Bueno, nosotros tenemos lo que necesita, por eso buscan los lugares urbanos. Clase magistral de Patricia Gómez. Pero bueno, espero que haya sido útil. Pero mucho más que útil, porque arrancamos con la vaquita de San Antonio, pasamos le dimos luz con las luciérnagas, y también hablamos de los mosquitos que ya están presentes. Patricia... Los mosquitos están presentes, pero podemos ayudar con lo que es mosquiteros en todas las aberturas. Y bueno, por ahí hay muchas medidas de estas los lugares donde sabemos que podemos tener humedad y demás, evitar dejar de humedad, y bueno, y sí, lo que es todas las barreras físicas ayudan muchísimo. Tal cual. Patricia, gracias por atenderme, tengo noticias, me encantó la charla. Muchas gracias, me alegro mucho. Excelente, aparte para informarnos de un montón de cosas que se desconocen, que hay que conocer, y que también hay... una pregunta. ¿Cómo, perdón? Si muerden las vaquitas. No entiendo. Me faltó responder la pregunta si las pican o muerden las vaquitas. Bueno, ¿muerde la vaquita? Antes de la noticia. ¿Muerde? Podría que ser que sí, pero ya sería una situación de que no consiguió ni néctar, ni polen, ni pulgones para comer. Qué misiadura, ¿no? En las situaciones urbanas. Claro. Si te muerde la vaquita es que hay una misiadura de morfi de vaquitas que ya es desastroso, ¿no? Pero no va a haber. Hay que llevarlas a los lugares donde hay vegetación, pasto, y ahí ellas van a encontrar para alimentar. Ahí está. Patricia, un gusto. Un gusto también. Saludos a toda la gente de Bahía Blanca que escucha el programa. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para toda la gente de Bordenave y toda la zona de allí que tan presentes los tenemos cada día. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Saludos. Patricia Gómez, del INTA Bordenave, hablando de la invasión de vaquitas de San Antonio,
También pasé por el tema de las luciérnagas y los bichitos de luz y terminamos en los mosquitos. Cada huevo tiene entre 500 y 1000 y los mosquitos que te muerden son hembras porque te chupan la sangre.